Bueno, pues otro capítulo más de Lite Lupa, la lupa literaria, que ya sabéis que me gusta colocar pues la lupa con criterio, ¿no? Porque hay muchos escritores, hay muchos libros, hay muchas editoriales. Entonces, en esta ocasión, pues volvemos a matar varios pájaros de un tiro. Colocamos la lupa en un compañero de editorial, que es la editorial Valhalla, que brillará. Los temas que tocaremos son cosas de historia, que ya sabéis que me gusta, cosas de fantasía, de ciencia ficción, de cómo se van interrelacionando. Además, el invitado es docente, por lo cual son muchos criterios que teníamos en común y realmente el capítulo estaba prácticamente obligado porque yo quiero saber cosas, ¿no? Quiero conocer. Y aquí tenemos pues a Juan Jesús Aguilar. ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Quién eres? Pues, Preséntate. pues nada, encantado, Carlos, de que me hayas invitado, de estar aquí contigo, bueno, y con todos aquellos que decidan bien vernos o escucharnos. Y bueno, si quieres que me presente, ya has dicho, soy Juan Jesús Aguilar, soy de Écija, es una ciudad de Sevilla. Soy escritor de novelas, de relatos también. Como también has avanzado, soy docente, soy filólogo, enseño inglés en secundaria. Y también hace ya muchos años que promuevo y coordino un certamen de relato que se llama El Mundo Esférico, desde mi instituto, desde el IES Nicolás Copérnico de Écija. Y bueno, también estoy muy involucrado en todo lo que es el tema cultural, literario en Écija y desde, bueno, ya lo dejé hace algún tiempo, pero estuve 10 años presidiendo también la Asociación Amigos de Écija, que es una asociación que vela por el patrimonio y por la cultura en Écija. Qué guay. Vale, sí, es verdad, lo del concurso lo hablamos hace tiempo en su día cuando lo creo. Bueno, no fue en el Libro Forum, creo que fue más adelante. Sí. Y sí, y es verdad, era uno de los puntitos que no tenía aquí apuntado y es que prácticamente me interesan bastante. Y lo de Amigos de Cija también te preguntaré, pero vamos primero a lo que es el meollo. ¿Cómo se combina ser profesor y escritor? Porque, bueno, esta pregunta es muy general, lo puedes abordar de cualquier manera, porque puedes enfocarlo desde el tema del tiempo, porque el tema de ser docente pues implica más tiempo de lo que la gente supone de puertas para afuera. El tema de la escritura también supone mucho más. Y estoy hablando de tiempo, pero también se puede hablar incluso de lo típico, ¿no? Los alumnos que dicen, ay, profe, no ves el libro ese, o ay, profe, sabemos que has sacado este libro. Que, por ejemplo, a mí, desde educación primaria, me ocurre, ¿no? El último libro que he sacado ha sido ya de infantil, entonces ahí tenemos eso. Destaco también que bueno, tuvimos a una invitada que se llamaba Ana Dragia, bueno, Ana Draguía, bueno, también de la ESO, concretamente de lengua, Hmm. escritora también. Ujú. Te lanzo la pregunta, ¿cómo se combina ser maestro y escritor? Bueno, yo siempre digo que la gente se cree que los docentes tenemos muchísimo tiempo, nos sobra, ¿no? El tiempo por todos lados. Y si te tomas la docencia en serio y de manera responsable, no te sobra tanto tiempo. Por lo tanto, la manera de casar la docencia con la escritura pues es eso, sacando, como creo que lo hace todo el mundo, todos nuestros compañeros, tiempo de prácticamente de donde no lo tienen. Y eso sí, aprovechando también esos tramos un poquito más largos, que eso sí podemos disponer de ellos, como son las vacaciones, ¿no? Tanto verano como las navidades, porque te permite dedicarte más de lleno y sobre todo si estás trabajando en un proyecto largo, un proyecto como una novela, pues te da más perspectiva, ¿no? Porque necesitas también ese espacio que dedicarle. Y luego, desde el otro ángulo que tú lo abordabas, desde la visión del alumnado, es muy curioso como ellos, pues, sobre todo los nuevos grupos a los que enseño, pues te ven como un profesor y de pronto parece como que lo que enseñas es, o sea, lo que haces es solamente enseñar. Y que por la noche pues nos ponemos a cargar la batería, ¿no? Y hasta el día siguiente que vamos a través del instituto. Y se asombran, ¿no? De que tengas otras facetas, tengas otras inquietudes y sobre todo, pero tú tienes este libro, pero has escrito esta novela y ya cuando hablamos de ella o tenemos ocasión de tratarla, pues la verdad es que para ellos pues es una otra manera de conocerte, de verte como persona y al mismo tiempo de interesarse por lo que haces, ¿no?
Qué guay. Rescato eso que has comentado de que quien se tome la docencia en serio implica mucho tiempo, porque claro, ahí está como esos grados y los que nos tomamos el tema este, pues sí que te consume ese tiempo y encima en cierta parte te duele porque claro, tú quieres hacerlo, pero es que también tienes más facetas, como tú bien has dicho, escritura, bueno, parte de una familia, es ser humano, hay que dormir, hay muchas facetas en el día a día. Rescato también lo que has dicho de las vacaciones, que también es muy, muy curioso, que le choca mucho a la gente a veces que cuando por fin se tienen vacaciones es el momento de trabajar bien en la otra faceta. Es que Que es eso, la gente se queda en plan, pero bueno. sí. Y nada, los míos, con lo que has comentado, lo último, me has recordado una historia que yo tenía que tuve con mi clase, que tú has comentado que tus alumnos pues piensan que tan solo eres profesor y ya está. Los míos no sabían ni que era maestro, me explico. Los míos no sabían, yo estaba dando clases y los niños estaban diciendo, profe, es que tú eres famoso, eres youtuber, eres escritor, eres... Y yo, vale, sí, pero que este no es el futuro, que de esto se gana poco. Es decir, tienes que tener éxito y es muy difícil. Mi trabajo es ser maestro. Y hay uno que me dice, ah, pero ¿a ti te pagan por esto? Que me quedé yo en plan, esto es... No, es que claro, era un tercero, o esto ocurrió en tercero o en segundo, eran muy chicos. Fue un momento muy, muy gracioso. Quería preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ser profesor? Lo que más me gusta es el trato con los alumnos, ¿no? Y entenderlos y acompañarlos un poco más allá de lo que es el mundo de la docencia, el mundo académico y aportarles más, ¿no? Aportarles enseñanzas de la vida, experiencias y vivir con ellos el día a día. Y lo que menos me gusta, por supuesto, es la burocracia. La Igual que burocracia, yo. nos tienen enterrados en burocracia, cada vez se le ocurre algo nuevo, parece que ya no cabe más nada y todavía cabe algo más. Y nos resta muchísimo tiempo a veces para dedicar la cabeza y nuestras energías a lo que de verdad queremos hacer Mm. con ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Quería preguntarte sobre el concurso, porque me comentaste que desde el instituto gestionáis un concurso Ujú, que, si no recuerdo mal, empezó siendo para alumnos, luego ya subió a un nivel internacional, ujú, participáis varios maestros, bueno, varios profesores incluso. Yo te cuento la situación que tengo yo, que ujú, me comentaste que así empezaste tú, pero bueno. Bueno, yo tengo pues un concurso. Bueno, a ver, tengo como... Están los programas de refuerzo, ¿no? Que es cuando se sacan a los niños de la clase porque necesitan. Pero están los ujú, programas de ampliación, que es cuando los niños van sobrados. Esos niños también necesitan una atención personalizada, ¿no? Y entonces los que van bien en lengua, pues tenemos nuestro grupo de escritura creativa, 30 minutitos a la semana. Tengo dos grupos, uno de 30 y otro de 30. Y se me ocurrió hacer un concurso por el Día de la Paz, aprovechando la efeméride, y pues todo el colegio hizo relatos trabajando los valores de la paz, de cada clase salió salió un relato, ujú. y entonces pues los relatos ganadores de toda la etapa, bueno, no, fue desde tercero hasta sexto, pues 3 por nivel, pues eso fue lo que nos llegó a mi grupo de escritura creativa, a los niños estos, que ahí actuaron como jueces y entonces ahí hubo un concurso, hubo unos premios, hubo esas cosillas. Eso es lo que yo he hecho y la verdad que es muy motivador. Pero tú esto lo has elevado al máximo exponente, ya vas por el tema internacional. Sí. ¿Cómo ha sido tu tema? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, en cierto modo comenzó casi como algo en común con lo que tú dices, con el programa Escuela Espacio de Paz. Bueno, estoy hablando de hace 21 años. Yo llevo 22 en mi centro y hace ya 21 años. Y lo ideé como eso, como a mí siempre me ha gustado la escritura desde niño, desde adolescente, y que más hubiese querido yo que me hubiesen ofrecido ese espacio, ¿no? Donde volcar mi creatividad, que alguien lo leyera, que me aconsejaran, que lo valoraran. Y se me ocurrió, pues, el segundo año que estaba en mi instituto, hacer, pues eso, convocar un concurso exclusivamente para los alumnos de nuestro centro
y en el que se les requería que la temática versara sobre algún tema que tratase de valores, ¿no? Tuvo una aceptación muy buena, el segundo año lo hicimos igual, pero el tercer año, viendo que los chavales respondían muy bien, que les gustaba mucho, decidí que lo íbamos a ampliar a todos los IES de Écija, incluso algunos de los alrededores. Entonces participaban ya todos ellos, ¿no? Lo teníamos dividido en 3 bloques, primero, segundo de la ESO participan en un bloque, tercero y cuarto y bachillerato. Y todos ellos, de todos los centros, pues participaban en esas modalidades. Pero no me quedaba todavía contento y conforme, y entonces en la cuarta edición pensé darle un salto ya, bueno, ya tremendo. Y lo que hice fue incorporar una modalidad de adulto, una modalidad en la que podían participar, pues en un principio la pensamos nacional, desde cualquier punto de España, pero es que empezaron a pedirnos que querían participar desde el extranjero, ¿no? Sobre todo de países latinoamericanos. Entonces, pues se convirtió de golpe en internacional. Y desde ese momento, pues creo que tenemos una actividad muy bonita, muy completa, que ofrece mucho a mi centro, a los demás centros, a Écija y al mundo de los relatos, de los certámenes. También cuando reciben los premios en torno a finales de abril o primeros de mayo, los autores nacionales, bueno, si viven en territorio nacional, una de las exigencias en las bases es que vengan a nuestro centro a recoger su premio y a mantener un coloquio en torno a la escritura, a su experiencia con los chavales, ¿no? Y con las familias. Y la verdad que es un acto entrañable, esperado y, y que le sirve a nuestro alumnado para mirarse en un espejo, ¿no? De adultos, de personas que se dedican con más asiduidad a eso. Y al mismo tiempo también tengo aquí para enseñarte Ujú. que, por ejemplo, en mayo este año entregaremos los premios, pero presentaremos también un libro con los relatos ganadores del año anterior, ¿no? Y hacemos esa publicación y te enseño, por ejemplo, mira, de los Qué guay. últimos que hemos hecho, pues tenemos una trayectoria de todos nuestros premios que hemos ido entregando. ¿Quién, Y quién lo tenemos una ilustra? página web en la que también pues se pueden Sí. ver estos libros, se puede descargar el PDF, leer los relatos de los ganadores adultos, yo también incluyo mío, de nuestros adultos, o sea, perdón, de nuestros alumnos. Mm, Es una actividad creo muy, muy completa. qué guay. ¿Y quién ilustra eso? ¿También desde el instituto se ilustra o...? Pues hay veces que son artistas ecijanos, otras veces ha sido algún compañero, exalumnos, cada año pues tenemos variedades distintas. Qué chulo. Pues tomo nota y además esto queda grabado ya para yo aprender porque me gusta mucho el rollo ese, de cómo ha ido escalando y tal. No sé si yo internacional creo que es demasiado, al menos desde... Pero sí que me gustaría involucrar a más de un colegio. Lo típico de que otros colegios te envíen los relatos y entonces los alumnos, ¿no? Se sienten importantes de, venga, vamos a intentar hacerlo bien, ¿no? Ese uso social, ese criterio, ¿no? que pretendemos que tengan los alumnos, ¿no? Mm. Nos zambullimos ya bueno, ya estamos ubicados, ya hemos hablado un poco de escritura, hemos hablado un poquito de la docencia, Ujú. pues nos zambullimos ya a la obra, al libro, a la llave del inmortal, que es el libro que tienes en Valhalla, que, bueno, si la primera pregunta que te he hecho a ti es quién eres tú, ahora te pregunto de qué va el libro. Ubícanos un poquito el libro, qué se puede encontrar y ya nos metemos en preguntas más matizadas. Bueno, si quieres lo enseño también, Ahí está. la cubierta del libro. Pues La llave del inmortal es sobre todo, me gusta definirla como una gran novela de aventuras, de hecho es una gran novela, Mm. y parte de un viaje en el tiempo en el que se ven embarcados adolescentes y bueno, pues van a terminar en 1692. Lo que pasa es que acaban por los dos lados, ¿no? Uno de ellos acaba con dos partidas de piratas en el Caribe y los otros dos, que son él y ella, son dos hermanos, Valle y Pablo, pues ellos acaban en Massachusetts, en las primeras colonias norteamericanas, en lo que hoy en día ya daría lugar a Estados Unidos,
y llegan a la aldea de Salem precisamente el mismo día en que están ajusticiando a la primera mujer, Bridget Bishop, acusada de brujería, ¿no? Mm, Y a partir de ahí, pues la novela tiene una documentación histórica muy rigurosa, que es algo que me gusta hacer. O sea, desde un ángulo funciona como una novela, digamos, histórica, pero luego siempre me gusta aprovechar esos resquicios, esas grietas que nos deja la historia, y si eso después podemos hablar de ese tema. mm. Y por ahí, pues meto unos calzos ya de la ciencia ficción y de la fantasía que lo que hacen es cuestionar, ¿no?, esa realidad que nos viene dada y hacernos pensar en ella. Mm. Y bueno, siendo tan grande el hilo temporal, ¿no?, de la humanidad y siendo exponencialmente más grande aún, porque en el mismo día pueden ocurrir muchas cosas a la vez, ¿no? Mm. Siendo el abanico no colosal, no titánico, inmenso y me quedo corto, Mm. ¿por qué has cogido al final el 7 de junio de 1692, Mm. la isla de Jamaica, con el tsunami que hubo? Y el 10 de junio de 1692, la bahía de Massachusetts, bueno, por lo que estaba pasando en Salem con las brujas. Mm. Entiendo que es bueno, hay una separación de 3 días, pero coméntanos un poquillo más, porque si uno se pone a investigar, también podría encontrar como 2 sucesos separados en poquitos días. ¿Por qué has cogido esto? ¿Qué juego te ha dado? Coméntanos un poquillo. Bueno, pues tú mismo lo has dicho y has utilizado la palabra investigación también. Cuando nosotros nos documentamos, pues a veces llevamos una idea de lo que queremos hacer, pero la misma documentación nos reconduce o nos abre otras posibilidades, ¿no? Yo en un principio quería escribir más de una aventura, una de ellas ambientada en el mundo de la piratería, en el Caribe, y otra posteriormente decía, bueno, pues me apetece también una en Salem. Yo soy filólogo, estudio filología inglesa, estoy familiarizado también pues con la historia de los Estados Unidos, me gusta mucho, me gustan esos inicios, ¿no? Y quería tocar ambos temas. Pero documentándome, como tú dices, buscando información, me encontré con este hallazgo, ¿no? Que solamente separado por 3 días, pues ocurrieron estos dos acontecimientos, ¿no? Por un lado, hubo un terremoto que, bueno, dejó Port Royal, que es la ciudad de la piratería, ¿no? La ciudad en la que todos iban de la depravación, del vicio, donde iban a gastar todo lo que iban por ahí robando, pues hay un terremoto y el posterior tsunami la sumerge y bueno, fue una catástrofe, ¿no? Miles de personas murieron allí. Y luego, pues da la coincidencia de que 3 días más tarde están ajusticiando a Bridget Bishop, a la primera mujer, ¿no? En la aldea de Salem. Cuando se habla de Salem, muchos piensan que Salem había solamente uno, Salem eran dos, estaba la ciudad de Salem, costera y más en contacto con el mundo, y hacia el interior estaba la aldea de Salem, que es donde transcurre todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo no había visto esto relacionado en ningún sitio, estos dos acontecimientos, y están tan cercanos en el tiempo que dije, esto lo tengo que aprovechar, ¿no? Y lo que iban a ser 2 novelas, pues lo entrelacé y dio la estructura de una, ¿no? Son capítulos alternos que salen en Caribe, salen en Caribe, salen en Caribe, y son dos historias en un principio, pero bueno, ya veremos si después más adelante pues acaban confluyendo, ¿no? Porque hay un todo general que une o reúne las motivaciones por lo que han ocurrido esas dos cosas. Sí, yo creo que a veces la escritura es mágica porque a uno se le van ocurriendo como muchas cosas, tienen como muchas inquietudes y al final pues las mete. Había una cosa que decía Brandon Sanderson que escribir una novela es como construir una molécula. Tú coges varios átomos y con ellos construyes la molécula. Pues al final el escritor es similar, coge varias inquietudes y las conecta. Por ejemplo, tú habías dicho que querías hacer algo de piratería, entiendo que también tenía otras inquietudes como por ejemplo los viajes en el tiempo o diversos elementos que pudieran haber en la ciencia ficción, algo de historia, algo de fantasía, aventura. Entonces, ese aspecto me parece fascinante porque se me ha venido a la cabeza conforme lo decía. Y también me ha llamado la atención el tsunami que has comentado que sería una gran catástrofe, e innegablemente sería una gran catástrofe, pero también
se me ha ocurrido a lo mejor cuáles serían las opiniones al respecto, ¿no? Porque como Porro ya le era la ciudad entiendo que de la lujuria, de los excesos, ¿no? De todo lo que había por los piratas, que, que de repente llegara un tsunami y lo barriera todo, entiendo que para algunos podría ser hasta una especie de justicia divina. Sí, sí, es Entonces, como un castigo claro, divino, ¿no? Algo que tenían que acabar pagando de alguna manera, ¿no? efectivamente, y como ocurrió ahí justamente y poco después, bueno, el tema de las brujas, también cosas que tienen que ser castigadas divinamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mucho ese toque que me gusta bastante. Quería preguntarte, bueno, algo de la documentación. ¿Cómo ha sido tu historia, cómo ha sido tu aventura documentándote? ¿Artículos científicos, documentales, blogs? De todo un poco, sobre todo artículos, ensayos, sobre todo la parte de Salem. Para la piratería también me he documentado con libros. Documentales también son muy, sobre todo los que están bien recreados, ¿no? Porque te ayuda un poquito también a imaginar Visualizar. un poco el contexto, ¿no? Y eso es mucha la documentación. De hecho, aparece un dramatis personae al final de la novela y vemos que prácticamente casi la totalidad de los personajes de Salem tiene fecha de nacimiento y de defunción porque son los personajes reales que yo, bueno, pues los tomo como mis personajes, pero que eran aquellas personas, ¿no? De las que nos hablan los registros. Y yo soy de los que empiezo a documentarme, me documento mucho y te das cuenta de que en algún momento tienes que decir, paro, Ya. paro porque es que entonces no acabas nunca, ¿no? Mm. Y tengo que empezar a escribir mi novela, ya tengo bastante. Y creo que una cosa, me atrevo a ofrecer un consejo, ¿no? Sobre todo a compañeros escritores que estén empezando, que Ujú. cuando nos documentamos muchísimo, hay veces que hay que controlar y hay que tener en cuenta que no hay que volcar todo eso que aprendemos y eso que sabemos en la Mm. novela como si fuese un infodumping. No, mira cuánto sé y además porque lo conviertes en un ensayo Una sobre ese Wikipedia tiempo. incluso. Tiene que, yo creo que la idea es que se respire lo que te has documentado, lo que tú has investigado, que aparezca a través de la vivencia de los personajes, a través de determinadas circunstancias, pero no simplemente por mostrar lo que ocurrió en aquella época, sino que vaya todo incardinado, todo engarzado en la historia, ¿no? Y yo Mm. creo que eso, que de tanta documentación, que si decimos un 100% de la documentación, pues un 80% o un 90% se queda a nivel freático, ¿no? Está ahí influyendo, informando la historia, pero tiene que ser algo que fluya orgánico con la historia. Y ahí es donde de verdad la información es importante, en crear esa atmósfera y en dar esa credibilidad del tiempo en el que nos hemos embarcado, ¿no? En este viaje en el tiempo. Mm. Sí, yo creo que una novela no tiene que ser un mira cuánto sé, sino un mira cuánto entretengo. Porque a fin de cuentas, eh, quien coge una novela realmente sí es para. A lo mejor hay novelas que te enseñan, ¿no? Sobre todo el tema histórico, pero realmente la novela, el objetivo principal es entretener, tener la atención cogida del lector para que no se nos vaya, eso es lo que tiene que primar. Y si de repente se encuentra una Wikipedia, pues claro, él o ella, para la Wikipedia se va a la Wikipedia. Entonces, sí, eso es una de las cositas que se habla bastante. Y otra de las cosas que se hablan bastante, viajes en el tiempo. Se comenta que esto siempre es algo peligroso porque puede dar pie a que no sea consistente. Es decir, ¿cómo has trabajado los viajes en el tiempo? ¿Ha sido riguroso? ¿No ha sido riguroso? Es decir, ¿qué reglas te han marcado? No sé, coméntanos un poquillo. Vamos a ver, si es por según las leyes de la física o las leyes, lo que la ciencia nos informa hasta el momento, pues muchísimos de los viajes en el tiempo que creamos no son rigurosos en ese sentido porque en teoría no podemos viajar a cualquier momento del pasado que quisiéramos, ¿no? Se dice que solamente podríamos viajar si inventamos una máquina del tiempo hoy
pues íbamos avanzando en el tiempo, solamente podríamos retroceder hasta ese momento, ¿no? El último momento que podríamos retroceder es cuando se activó esa máquina del tiempo. Ujú. Nosotros nos tomamos esa licencia y, bueno, tenemos otros mecanismos, ¿no? Ahí es donde entra en juego la ciencia ficción y la La fantasía, ¿no? Nos fantasía. permite solventar lo que hoy en día a través de la tecnología pues no podríamos, ¿no? Entonces yo sí me tomo la libertad, como tantos otros compañeros, de inventar un método, una manera por la que mis personajes se ven lanzados literalmente, prácticamente al pasado. Y bueno, la documentación, como te he dicho, es bastante rigurosa, extensiva. Entonces, donde ellos van a parar todo lo que está ocurriendo, es lo que nos ha llegado a través de los registros históricos o de la documentación que ocurrió. Salvo que hay tantos ángulos oscuros, ángulos que no se pueden explicar o para el que no tenemos justificación, y entonces ahí es donde yo introduzco ese elemento de la ciencia ficción. Con lo que hago erosiono, ¿no? Un poco las verdades que nos llegan, y al erosionarlas pues vemos que muchas veces pues son construidas o no son tan objetivas o ciertas como pensábamos, ¿no? Y ahí me da pie a hablar, aunque viajemos al pasado, aunque estemos viendo el pasado desde la óptica de unos personajes actuales, de presente, pues se puede leer, como tú has dicho antes, como una aventura, como un viaje para conocer lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero también me da pie, si queremos hacer una lectura más profunda e ir más allá de la aventura, te deja un pozo en el que, por ejemplo, estamos hablando de cosas como tan actuales como el transhumanismo, ¿no? En mi novela, o de la esclavitud, hay muchos temas en los que se ahonda y que van más allá de la aventura si uno quiere. Mm. Hablando de estos temas, porque me viene perfecto para la siguiente pregunta, has abordado corsarios, esclavos, indios, colonos. Es decir, mi pregunta es simplemente cuál es tu favorito, cuál es tu favorito de estos bloques, bueno, o puedes comentarnos también curiosidades de algunos de ellos. Ujú. Simplemente, bueno, para destacar, el objetivo simplemente es destacar puntos brillantes de algunos de estos cuatro bloques: corsarios, esclavos, indios y colonos. Bueno, pues vamos a ver. Empezamos, por ejemplo, bueno, tengo esos personajes abundan los personajes esclavos, ¿no? Además, diferentes tipos de esclavos. Algunos están en el Caribe y otros están en Salem, porque Salem, pues, tenían también sus esclavos, sus sirvientes, ¿no? Y vas descubriendo cosas a medida que te documentas. Bueno, muchos de los esclavos está ese lado romántico, ¿no? Del esclavo que busca su libertad con la piratería, ¿no? Pero muchos, de hecho, eso es lo que ocurrió, ¿no? Eran personas que estaban perseguidas o que escapaban, entonces pues se lanzaban a esta vida, ¿no? De la piratería. Sobre todo también me ha dado pie a hablar mucho de el esclavo procedente de África y de cómo los apresaban, de cómo cruzaban el Atlántico, en qué condiciones, porque hay una serie de personajes africanos que lo cuentan, ¿no? No narran a los otros personajes. Y luego, por ejemplo, los personajes de Salem, en cuanto a la esclavitud, hay dos hermanos que son producto de algo que descubrí, ¿no? Documentándome. Y es que los esclavos tenían valor por su raza. O sea, los esclavos africanos eran los más valiosos, eran los más fuertes, eran más vigorosos, ¿no? Luego, en contra de que siempre pensamos que los esclavos eran negros, también había esclavos blancos. Y los ingleses se llevaron muchas personas de Irlanda, que Irlanda pues era su huerto, era su recurso para personas, y sobre todo mujeres. Y entonces los esclavos blancos valían menos, pero lo que hacían era que, como hoy en día son aberraciones, ¿no? Como hoy en día yo qué sé, cruzan los canarios, ¿no? Por el timbre, por el color, pues cruzaban a hombres africanos, esclavos africanos y esclavas irlandesas, porque el hijo que resultaba era más valioso que un esclavo blanco, ¿no? Y así tenían también un esclavo intermedio, ¿no? Y estos esclavos así mulatos, pues tenemos una referencia o un ejemplo en dos de los esclavos, de los adolescentes con los que tratan nuestros personajes.
Mm, Y luego, ¿cuáles eran las otras partes que me había? Bueno, los sí. corsarios. Sí, Los cors- destaco que eso que has comentado, creo que me lo comentaste en alguna ocasión, ¿no? No sé si en el libro eso fue en el Forum. libro Forum, creo que estuvimos eh, hablando. sí, es que he estado pensando y dice, hostia, ¿cómo me suena esto? Esto cada vez me suena más, me lo ha tenido que decir él, no puede ser otra Sí. persona. Pues me resulta bastante curioso. Quedan otros puntos como corsarios, indios y colonos. Los corsarios, pues me ha llevado a descubrir cosas, por ejemplo, las relaciones entre España e Inglaterra, ¿no? Sobre todo desde la persona de Henry Morgan. Jamaica, de haber sido, pertenece a los españoles, fue arrebatada por los ingleses y exploté un poquito esa relación, ¿no? De hecho, el Inmortal es un capitán Ujú. de un barco pirata y es como una especie de benefactor, ¿no? De los españoles. Lo que pasa es que ha habido un momento en que le arrebataron algo y ahora pues entonces se convirtió, ¿no? En este pirata en busca de eso que le arrebataron, ¿no? Y ahí está esa tensión entre España, Inglaterra, Henry Morgan, pues Henry Morgan fue uno de los primeros artífices, ¿no? de este Port Royal, ¿no? Y cuando se retiró de la piratería, pues tuvo unas plantaciones en el norte de Jamaica, en Jamrumney. Todo eso aparece también en la novela, ¿no? La vida del pirata, la vida posterior, la relación entre las naciones. Luego los indios, pues yo creo que los indios y los colonos van muy unidos. Esos dos temas voy a aprovechar para abreviar y te los trato juntos. Perfecto. Bueno, está muy presente la relación entre los colonos y los indios. Tanto la explotación que hicieron los colonos, ¿no? de los indios, como también el temor que les suscitaban los propios indios, ese ser diferente. Ten en cuenta que ellos llegaban a un territorio totalmente desconocido que intentaban domesticar, pero estaban rodeados de algo totalmente salvaje, desconocido y que les daba verdadero pavor, todos esos bosques, ¿no? Y en esos bosques se ocultaban, o bueno, estaban acechando a los indios, ¿no? Los indios eran su enemigo, pero los indios muchas veces lo que estaban también era defendiendo, ¿no? Su Mm, territorio. Entonces, toda esa relación, eso está todo inserto, todo está encadenado en la novela y se va informando desde lo que ocurre en el norte, lo que ocurre en el sur. eh, Se hace un todo, ¿no? Parecen que son dos historias distintas, pero te vas dando cuenta de que hay una totalidad y los esclavos son muy, muy, muy importantes en la novela, sobre todo al final de la novela, porque ayudan a conducir muchas cosas. qué guay. Sí, muchas veces es lo que tú has comentado, todo está conectado y en muchas ocasiones entre grupos de personajes hay como conflictos de intereses, los que defienden, los que quieren pues extenderse, ¿no? O hacer sus propósitos, entonces, bueno, lo mismo con los esclavos, con sus propios intereses, los corsarios, bueno. Y una de las preguntas también quizá importante y relevante del programa, de este capítulo, ¿cómo ha relacionado la historia con la fantasía y la ciencia ficción? Yo, por ejemplo, me atrevo, ¿no? a pensar, yo es que muchas veces me da cosa meterme en la histórica porque, claro, siempre va a haber alguien que sepa más que yo. Entonces, yo muchas veces intento como enmendarlo, arreglarlo con la fantasía y con la ciencia ficción, ¿no? Entonces, así hay como cierta flexibilidad, pero creo que en tu enfoque esto lo has justificado más desde el viaje en el tiempo, por lo que has dicho bueno, de que en cierta parte, desde una perspectiva, desde un enfoque, puede ser una novela histórica. Por lo cual, te pregunto, ¿cómo has relacionado la historia con la fantasía, con la ciencia ficción? Es una de las preguntas que siempre están en redes sociales, sobre todo con los escritores que les gusta este rollo. ¿Cómo se combinan géneros? Eh, bueno, es que la historia, en cierto modo, bueno, yo como te he dicho, me he ceñido mucho a los acontecimientos históricos, por lo menos lo que nos ha llegado en documentación, ¿no? Y luego pues ya introduzco mi vertiente más de ciencia ficción o de fantasía. Pero es que si nos ponemos a hurgar un poquito, el origen de la historia y la ficción fue el mismo. Solamente llegó un momento en que los separaron y se creó la disciplina de la historiografía. Y la historiografía ya fue algo
más científico, algo que se basaba en documentaciones objetivas, mientras que lo otro pasó a ser pues una ficción, una fantasía, una invención humana, ¿no? Mm. Pero no nos paramos muchas veces a pensar que la historiografía no es más ni menos que una creación de una realidad histórica a partir de una documentación o de unos datos que nos han llegado y que no dejan de estar sesgados y que no dejan de ser la impresión pues que alguien pudo transmitirnos o incluso quiso transmitirnos, ¿no? Entonces, desde ese ángulo, cuando critican a lo mejor a las novelas que tienen una dosis un poquito más alta de ficción, una novela histórica también es una novela, un viaje en el tiempo, lo que pasa es que no van en una máquina, sino Mm. que vamos a ese momento y te lo narro y te lo describo según los documentos que nos han llegado o según nos lo contaron. Pero vete a saber, ¿no? Determinadas cosas, porque siempre ha habido unos discursos maestros que han abarcado y han aplastado, han silenciado a muchas otras voces, que es lo que La yo intento historia, rescatar en esta novela. la historia la escriben los vencedores. Claro, por Mm. ejemplo, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que yo hago también en esta novela, darle voz a esa parte silenciada, ¿no? Y dar otra visión. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces, incluso ocurre en la cultura africana, en otras culturas, ellos lo explican todavía cosas como a través de sus mitos, ¿no? A través de determinados... Pues bueno, son maneras de explicar una realidad con las herramientas que tú tienes, ¿no? En ese momento. Pues a través de la... es algo con lo que yo he jugado y entonces a través de la ciencia ficción y de la fantasía, lo que aporta es ese elemento que desestabiliza esa verdad que además vamos viendo muchas veces que no era tan verdad y ese trato injusto que recibían, ¿no? Y lo desmontamos a través de la ciencia ficción y de la fantasía, de elementos que mm, aunque parezcan increíbles, pero pueden reescribir o reordenar Mm. determinadas cosas de la historia. Qué guay. Yéndonos un poquito más al tema de los géneros literarios, incluso profundizando y ramificando en los pequeños que pudieran haber, tú y yo hablamos sobre los géneros que acababan en punk, ¿no? Steampunk, es que había muchos. Yo te Sí. saqué algunos como eran Green Punk, Solar Punk, eh, bueno, cualquier método de energía entiendo que podría ser. No sé si hay también otras versiones para acabar en punk, pero bueno. Bueno, ¿Tu novela entonces, corresponde, ¿Tu novela corresponde a algún tipo de punk? Creo que lo llegamos a hablar. ¿Qué puedes comentar sí, de ello? hay muchas personas bueno, que conocen steampunk, ¿no? Que es el compuesto de steam, que sería vapor, ¿no? Y punk, que punk es todo lo que es alternativo, ¿no? Todo lo que es cuestionador y ofrece otra visión, ¿no? Y Ujú, la mayoría de las veces crítica del discurso estándar. ujú, Entonces, el steampunk parte bueno, está ambientado en la época victoriana, en esa época en que la industria y la maquinaria del vapor está cambiándolo todo. Y es como si volviésemos, es un subgénero de la ciencia ficción retrofuturista, porque nos envía al pasado, es como si volviésemos a ese momento, pero nos proyecta hacia el futuro. Es como, ¿con qué soñarían estas personas, no? ¿Cómo eso es. sería su futuro si no hubiésemos descubierto la electricidad o llevarla al nivel que lo hemos llevado y siguiésemos con la tecnología del vapor, ¿no? Eso Es es lo- como las personas estas que en 1980 o 1990 se imaginaban cómo serían los años 2000, ¿no? ¿Cómo serían los claro, años pues es lo que mismo, estaban con los lo que tienes coches en ese voladores? momento y Los partiendo de coches lo que tienes voladores. ahí, ¿no? Y entonces, pues, eso sería steampunk. Lo que pasa que, bueno, y ahí tenemos toda esa, es además un movimiento muy estético, ¿no? Estamos todos acostumbrados a ver estos engranajes por todos lados, estas chisteras con engranajes, las mujeres con su corsé, es una ambientación de aquella época, de la época victoriana, pero llevada al extremo de todo lo que es la maquinaria, ¿no? Ujú, Yo, sin embargo, creo que mi novela, pero tampoco tiene que encajar 100% en algún subgénero, pero creo que está más en consonancia con el clock punk. Y el ujú, clock punk podríamos anticiparlo antes, irnos antes de la época victoriana
irnos para entenderlos al Renacimiento, incluso a Barroco, Leonardo da Vinci, estos proyectos, estos planos que tenía de estas máquinas, ¿no? Es como la exactitud de los engranajes de una maquinaria. Le doy mucha importancia a la relojería, de ahí lo de Clockpunk, ¿no? Todos son engranajes. Pero ¿qué pasa? Que donde no llega ya esa máquina creada por el hombre en cuestión de tecnología, pues lo resuelve o bien la magia o bien la alquimia. En mi caso es la alquimia, ¿no? Hay de una especie de pseudociencia que es la transorología y que es una mezcla de que practica un marqués que aparece que es alquimista y relojero, y es eso, es una mezcla de la alquimia y de la relojería, ¿no? Ese sería, yo creo que está más en consonancia con ese clockpunk. Qué guay. Pues bueno, con esto hemos tocado ya, hago un barrido de todo lo que hemos hecho. Te hemos presentado a ti con la novela, el tema que nos pone en común, ¿no? Con el tema de la docencia. Hemos hablado de época histórica, hemos hablado de los bloques, ¿no? Corsarios, esclavos, indios, colonos, viaje en el tiempo e incluso los géneros, de cómo se han interrelacionado y, bueno, cómo hemos ramificado en algunos hasta conceptos, ¿no? Esto se habla mucho, ¿no? Que cada vez hay más etiquetas, el clock punk. Bueno, he visto por ahí que estaba incluso el Stone Punk, que vuelven a la edad de piedra, y el Sandal Punk, que es al tiempo de los romanos. O sea, no te lo pierdas ya. Cualquier cosa se ha podido convertir en un punk. Cualquier cosa que sirva, ¿no? Y Claro, bueno, te remites a un momento tecnológico y a través de ahí pues haces ese claro, retrofuturismo. figúrate. Pues bueno, yo creo que hemos abordado todos los puntos ya pensados. Entonces, si quieres, te suelto ya el último turno para ti, para que, por si quieres decir algo, con ello también entendemos la despedida y cuando tú ya termines, pues me despido yo y cerramos. Te Vale, paso la hombre, pregunta. yo ante todo quiero agradecerte esta oportunidad de que hablemos un poquito de estas cosas que nos gustan, ¿no? Yo Tanto encantado. y que podamos hacerla extensiva a otras personas que también estén interesadas en estos temas. Y bueno, por concluir, lo que me gustaría es un poquito defender este tipo de literatura que nosotros practicamos, ¿no? Porque la literatura especulativa, hay mucha gente que cuando le hablas de lo que escribe, pues, pero no es histórica del todo, pero no, pero es que no se dan cuenta de la manera en que a través de la literatura especulativa, de la ciencia ficción, la fantasía, se enriquece, ¿no? Nuestra perspectiva, ¿no? Porque lo único que hacemos, o lo que mejor hacemos, no es escribir la historia del pasado, de lo que ya ha ocurrido, sino que también estamos escribiendo la historia, digamos, del futuro, de un probable futuro, ¿no? Y al mismo tiempo, si te dicen, hay que conocer la historia para no repetir los errores, bueno, pues hay que intentar ver cómo puede llegar a ser el futuro, ¿no? E incluso la literatura distópica, para tampoco caer en esos errores, ¿no? O sea, que es una manera de abrirnos la mente, de hacernos pensar y de plantear unas posibilidades que otro tipo de literatura está mucho más limitada porque tiene que Mm, cuadrarse dentro de unos límites, mientras que nosotros tenemos también a través de la fantasía y la ciencia ficción la posibilidad de llegar más lejos, de ampliar todo eso, y a lo mejor estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un futuro interestelar, pero estamos hablando de nuestro momento presente al mismo tiempo, ¿no? Y estamos dando algo que pensar y quizás que tendríamos que transformar nuestro presente. Entonces sí. yo animo a la gente que si no están acostumbrados, que le den una oportunidad y que se adentren y que la vean eso, pues como una manera de entretenimiento. Evidentemente la literatura en principio debe ser eso, pero también que te deja a veces un pozo que te hace pensar y que yo creo que nos enriquece y nos hace personas más completas también. Mm. Yo creo que actualmente hay que combinar, es decir, al menos, es decir, lo interesante de combinar es que podemos utilizar lo mejor de cada cosa Claro. y ya de esa manera pues conseguimos también algo que también se pide últimamente, ¿no? Innovar, poner cosas nuevas, ¿no? Todas esas cosillas. Así que suscribo totalmente lo que has comentado y con esto ya pues nos despedimos. Así que nada, Juan Jesús, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que se ha enriquecido Litelupa porque, bueno, otro docente, escritor, compañero editorial, cosas de histórica que me gustan mucho
interrelacionar géneros. Creo que ha sido un buen capítulo y te lo agradezco a ti y al resto de personas que acudan pues, cuando se suba este vídeo, que seguramente le habrá flipado y encantado. Con esto nos despedimos y nos vemos en próximos capítulos. Hasta luego y adiós. Un placer.